Buenos días, buenas tardes. En un video anterior hacíamos referencia a la importancia del estudio histórico del derecho y en particular habíamos resaltado que la historia del derecho nos hace ser hoy mejores juristas. Hablábamos allí también del devenir histórico, es decir, cómo se produjo ese desarrollo completo del derecho en 6 etapas, comenzando en la prehistoria y llegando hasta nuestros días. Dentro de ese desarrollo de 6 etapas, hay un momento fundamental que es el derecho romano. El derecho romano inicial tiene algo de derecho arcaico y el derecho romano más maduro, en su forma más evolucionada, tiene mucho de derecho antiguo. Aplico en esto las categorías que ya analizamos en la entrega anterior, por lo tanto no me voy a extender respecto de qué es derecho arcaico y qué es derecho antiguo. Pero sí, la idea, lo fundamental en este momento, es destacar que el desarrollo de Roma, el aporte de Roma para el desarrollo jurídico fue absolutamente clave. Es decir, antes de Roma ha habido aportes jurídicos sin duda muy importantes. Es el caso, por ejemplo, de los primeros códigos de la humanidad que los rastreamos allá por el siglo XIX, XVIII a.C. en Babilonia, código de Hammurabi y algunos anteriores que le precedieron. Es decir, el derecho tuvo expresiones anteriores en el derecho, anteriores al derecho romano, en Babilonia, en el pueblo hebreo, en el pueblo egipcio, también sin duda, pero es sin duda en Roma donde llegó a un punto culminante dentro de lo que fue la antigüedad clásica. Y lo cierto es que el derecho actual tiene indiscutiblemente una base romana. Y es por lo tanto que nosotros a partir de ahora vamos a entrar en el estudio del derecho romano. A lo largo de este y otros videos vamos a por lo menos destacar las cuestiones más importantes de cada uno de los temas de derecho romano. Tenemos claro que este es un curso de historia del derecho y no es, por lo tanto, un curso solo de derecho romano. Y este es un primer concepto que me interesaría dejar claro desde el inicio, porque la historia del derecho, es decir, el completo desarrollo del derecho a lo largo de todos los tiempos, comenzó antes de Roma y continuó después de Roma. Es decir, que el derecho romano es una etapa, una estación, un momento sin duda clave, pero no podemos asimilar derecho romano con historia del derecho, porque en definitiva hay un desarrollo jurídico anterior y desde luego si vamos a lo que es el derecho medieval, el derecho del mundo moderno y del mundo contemporáneo, naturalmente que hay agregados y hay factores de evolución que son claramente posteriores al derecho romano, pero nuestro derecho, el derecho uruguayo, el derecho de Occidente y diría fuera de Occidente en otras culturas, tiene sin duda una base romana, es decir, no es posible entender el fenómeno jurídico actual si no se comprende y no se conoce algo del derecho romano. Esta es la importancia que tiene el derecho romano para nosotros. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son las razones que nos llevan a incluir en un curso de historia del derecho el estudio del derecho romano? Es evidente que hay dos razones, así lo han señalado los autores romanistas de hace por lo menos un siglo en adelante. Hay quienes hablan de una razón histórica por un lado y una razón científica por otro. En definitiva, ambas se complementan. La razón histórica es que nuestro derecho, lo decimos desde aquí, desde Uruguay, pero lo mismo podría decir un mexicano o un estadounidense o un francés o un alemán, nuestro derecho tiene evidentemente una base de derecho romano. Y fíjense que hablé de países que integran una familia de sistemas jurídicos que son los derechos de base codificada como el nuestro, y hablé también de Estados Unidos, que tiene otra rama distinta, la del common law, pero que si vamos a los contenidos de fondo, vamos a reconocer principios y conceptos que provienen del derecho romano. Entonces, la primera es una razón histórica. Nuestro derecho proviene del derecho romano en su mayor parte, aunque no exclusivamente. Para entender nuestro derecho actual hay que estudiar derecho romano. Hemos dicho muchas veces, para tener cultura jurídica hay que saber de derecho romano.
Para tener cultura general hay que tener cultura de la antigüedad clásica, de la cultura greco-romana. La segunda es una razón de carácter científico, es decir, que estudiar las instituciones de derecho romano nos permite a nosotros hacer un seguimiento que nos lleva desde Roma hasta nuestros días para entender mejor cómo son nuestras instituciones. Se ha dicho en este sentido que el estudio del derecho romano es la mejor escuela para entender las instituciones jurídicas actuales. Por ejemplo, si queremos entender hoy un delito de hurto o una rapiña, ¿cómo se diferencian? Estudiemos derecho romano, derecho penal romano, y vamos a encontrar que el delito de hurto entre los romanos tiene una formulación muy similar a lo que es nuestro delito de hurto, tal como está en el artículo 340 del Código Penal. Lo mismo podríamos decir de la rapiña, que además el nombre rapiña proviene directamente del derecho romano. Y para entender nuestro delito de rapiña, el artículo 344 del Código Penal, estudiemos entonces la rapiña tal como se aplicaba en Roma en el siglo I a.C. Lo mismo podríamos decir para entender las obligaciones. ¿Qué es una obligación desde el punto de vista jurídico? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo se clasifican las obligaciones? ¿Cómo se extinguen? ¿Cómo se distribuyen los riesgos entre las partes obligadas en un contrato? Todo eso está claramente establecido en el derecho romano y reitero, podemos seguir recorriendo las sucesiones, cada una de las instituciones jurídicas. Resumo, por lo tanto, estudiar derecho romano tiene una necesidad de ser que se justifica por una razón histórica, la procedencia de nuestro derecho, y por una razón científica, que es la comprensión del derecho actual y la cultura jurídica que requiere el conocimiento de derecho romano. Ahora, principio tienen las cosas. Para hablar de derecho romano, lo primero que deberíamos hacer es saber de qué hablamos cuando hablamos de derecho romano. Es importante definir qué es derecho romano. Yo creo que en ese sentido la definición más sencilla es la siguiente. Podríamos decir que el derecho romano es el derecho de Roma y los pueblos sometidos a la dominación romana desde la fundación de la ciudad en el año 754 a.C., siglo VIII a.C. por lo tanto, hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. Hay derecho romano desde la fundación de Roma hasta la muerte del emperador que recopiló todo el desarrollo completo del derecho romano, que fue el emperador Justiniano. Paradojalmente, la culminación del derecho romano, este movimiento de recopilación que hizo Justiniano, se produjo después que Roma cayó en manos de los bárbaros. Recuerden que el dominio de los bárbaros sobre Roma se produjo en el año 476 después de Cristo, y el ciclo del derecho romano continuó prácticamente 100 años más fuera de Roma. Continuó en lo que quedó del Imperio Romano, en lo que no cayó en manos de los bárbaros, que fue el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, y que de algún modo allí se asiló, permitió el desarrollo de la mejor etapa de compilación y de recopilación de todas las normas del derecho romano. Fuera de Roma se produjo la mejor recopilación del derecho romano, y estuvo justamente a cargo de este gran emperador Justiniano. Yo diría en ese sentido que Justiniano es, junto con Napoleón y probablemente con Hammurabi en el siglo XIX a.C., Justiniano en el siglo VI de nuestra era, Napoleón a comienzos del siglo XIX, fueron los tres factores fundamentales de recopilación de normas. Uno, cuando recién nacía el Estado. El otro, en el cierre del ciclo brillante del derecho romano, caso de Justiniano. Y el tercero, Napoleón, ya en prácticamente los albores del mundo contemporáneo, donde produjo el movimiento de la codificación. A instancias de Napoleón, militar él, no jurista, se produjo toda la codificación. Es decir que, curiosamente, el derecho le debe mucho en su desarrollo a un emperador del siglo V, que no era jurista él, sino que convocó a los juristas, que fue Justiniano, y le debe muchísimo a un militar, que fue Napoleón. No era jurista él, no quería mucho a los abogados, desconfiaba de los abogados, pero evidentemente hizo un notable aporte
al desarrollo jurídico mediante la